estamos la tristeza, la estamos acumulando, la estamos guardando y se va a echar a perder y se va a convertir en algo peor, en una depresión. Entonces, si estamos tristes, hay que gastar, hay que vivir esa tristeza, hay que abrirle la puerta a la tristeza por delante y por atrás, para que por un lado entre, cumpla su propósito de ayudarnos a reflexionar y que luego ya que una vez que haya cumplido su propósito salga y se vaya, ¿verdad? Tenemos que tener esa aceptación hacia el proceso, hacia la emoción, para que se pueda consumir y volver a quedar limpios, ligeritos de esa emoción. Ajá. Bueno, ¿te encargo el comentario? Sí, claro que sí. A ver qué muy bien, vamos a hacerlo de una vez. Gracias. De nada, al contrario. Felicidades. Gracias, igualmente. Hablábamos de cuando mencionábamos de una persona que no podía dejar de comer gorditas de harina. Era su adicción. Muy bien. Todas las adicciones tienen un fondo emotivo, tienen un porqué. Y si nosotros tenemos las herramientas adecuadas para explorar ese porqué, vamos a llegar a una solución, como era el caso de Don Jesús, que era la persona que tenía la adicción a las gorditas de harina. Y decía, yo no puedo dejar de comer las gorditas de harina. Entonces, exploramos en él con las técnicas de psicodrama, lo pusimos a dialogar con una gordita de harina. Le pedimos a una persona que representara a una gordita de harina. Así es como jugamos nosotros con esta terapia. Entonces se puso a hablarle a la gordita de harina y le dice, y es que eres muy rica y con mantequilla y eres muy sabrosa. Y le empezó a decir todas las cosas físicas del paladar por la cual le gustaba la gordita de harina. Y calientita. Y calientita, exactamente, y recién hecha y más gordita, y etcétera. Entonces él empezó a decir todo eso. Y luego le pedí que desde la emoción le hablara también a la gordita de harina. Y es que tú me gustas porque cuando era niño, no es cierto, no me gustas. Me caes gorda porque mi mamá me obligaba a comerte, empezó. Ándale. Entonces, había un enojo que estaba subyacente a esa adicción. Entonces, bueno, a mí me intrigó en ese momento, porque ese enojo después se convirtió en gusto. ¿En adicción? En adicción. Pues resulta que la mamá había muerto. Entonces, cuando la mamá muere, como una forma de tratar de superar ese dolor, hace un cambio. Ah, mi mamá me hacía que comiera gorditas y yo me enojaba. Ahora que mi mamá ya se murió, pues no puedo seguir enojada con eso. Entonces me reconcilio como de manera simbólica con las gorditas de harina y ahora, inconscientemente, estoy tratando de pagar aquella deuda con mi mamá que la hacía yo rabiar para que comiera las gorditas de harina. Entonces, había un sentimiento, podemos decir, de enojo, que estaba por debajo de aquel supuesto gusto a las gorditas de harina. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para resolver esto? Hicimos un trabajo de duelo. Lo llevamos, le pedimos, así como le pedimos a una persona que representara la gordita de harina y que pudiera dialogar con la gordita de harina, ahora dijimos, bueno, la mamá ya falleció, vamos a pedirle a alguien que venga y represente a su mamá. Agarramos a otra persona del grupo que ella escogió, trajo y la pusimos a dialogar con la gordita, con la mamá, ¿sí? La persona que representaba a su mamá. Entonces, con la habilidad mía como director en psicodrama, pues la llevé a un nivel a que se reconciliara con su mamá, en esos diálogos que estuvieron haciendo entre ellas. Entonces, fue muy rico, y la persona resolvió verdaderamente su adicción a las gorditas. Ahorita dicen, hombre, me echo una gordita de vez en cuando, y ahora sí con un verdadero gusto. Entonces, así todas las adicciones que hay al cigarro, al alcohol, a las drogas, a la comida, a diferentes cosas, hay un fondo emocional. Como un ¿sí? sustituto. Como un sustituto, sí. O sea, es un fondo, hay ansiedad de fondo y esa ansiedad tiene un origen. En el caso de él era la ansiedad que me provocaba el sentimiento de culpa que yo hice rabiar a mi mamá, porque éramos muy pobres y no había más que comer que lo más barato que son las harinas. Entonces se repetía mucho en la cena o en el desayuno las gorditas de harina, porque eran económicas, hacerlas en casa, comer, alimentar a una familia numerosa. Entonces él se enojaba. Su enojo era con la vida porque no tenían toda la capacidad económica para tener el sustento que ellos deseaban. Entonces proyectaban ese enojo a mamá y se enojaba más porque pues oye, tú me estás dando cosas todos los días, lo mismo. Entonces él tenía su enojo y el enojo con la mamá, con la vida. Entonces cuando la mamá muere, todo ese enojo se trata de sublimar y se convierte, en lugar de enojo, ahora en un gusto. ¿Cómo apapacho a mi mamá? Pues allá desde el cielo me va a estar viendo que yo como con gusto aquello que ella